Bueno, yo espero que técnicamente no tengamos ningún problema y vamos a abocarnos al tema de esta charla, que un poco les dije, vamos a hacer, qué sé yo, unos 50 minutos, por decir algo. La verdad es que no tengo ni idea. ¿Por qué? Porque hablar de los relatos de la pasión de cara a la Semana Santa, ¿se entiende? Es decir, hay muchos enfoques y ángulos para tomar los relatos, pero vamos a hacerlo de cara a la Semana Santa. Y tomar estos relatos con un público que, bueno, muchos los conozco, son alumnos míos, otros vendrán habitualmente al sillón bíblico, otros gente de la parroquia. Entonces yo no sé cómo ve cada uno estos relatos de la pasión, cuánto comprende el modo en que están redactados, el modo en que están contados. Entonces es muy difícil hacer una charla así, decir, bueno, charla abierta. Vamos a enfocar los relatos de la pasión. Habrá gente que querrá mucho más y habrá gente que le parecerá muy difícil todo esto. Así que yo quisiera empezar por un costado del asunto, no hablando directamente de los relatos de la pasión, sino empezar por un costado, ¿no? Para nosotros hoy Jesús está claro quién es el Señor, ¿eh? Es el Señor resucitado, el Dios preexistente, el Dios hecho hombre, incluso el Emanuel, el Dios con nosotros, ¿eh? Pero, ¿cómo lo veían los que estaban alrededor? ¿Qué veían? Salomón sale del costado del barrio, un barrio de Séforis, y se va ese día a pasear y se encuentra que en la montaña hay uno hablando con la gente, ¿eh? ¿Qué le cuenta a la noche a su familia cuando vuelve? Oye, ¿escuché qué? ¿Escuché a Dios hecho hombre? No. ¿Escuché al Señor? No. ¿Escuché al Mesías? No. ¿Qué le dice? ¿Qué ve en ese que está hablando en la montaña, ¿no? Por ejemplo, tomemos la del Sermón del Monte. Y entonces hay muchas cosas que podríamos decir de él, pero fíjense, si yo digo, bueno, a Jesús lo veían como el profeta, eso ya supone meterse en quién es Jesús, incluso haberse hecho la pregunta acerca de quién lo envió y con qué autoridad habla. Pero, ¿qué ve Salomón, el que salió de su casa esa mañana de Séforis y se iba para, no sé, para Belén andando? ¿Qué ve en Jesús? Y hay una palabrita en hebreo muy usada dentro de la Biblia, que es la palabra mashal. Mashal, hay un libro de la Biblia que se llama los Mayalim, los proverbios. Mashal quiere decir algo así como proverbio. Lo traducimos como proverbio. Pero no es solamente proverbio. El mashal es, por ejemplo, una parábola. El mashal es, por ejemplo, un dicho ingenioso. El mashal es, por ejemplo, un acertijo, algo que me hace pensar. Y yo diría, ¿qué es Jesús para el que lo ve ahí, que no sabía nada de él, no se planteó todavía si Jesús es un profeta, mucho menos se planteó que sea el Mesías y mucho menos que pudiera ser el Señor? Simplemente está ahí hablando. ¿Qué es Jesús? Bueno, Jesús es un contador de mashal. Y eso así, si nosotros exploramos los evangelios, es muy difícil para nosotros, ¿no? Pero despojándonos de esto que ya sabemos sobre Jesús, nos damos cuenta que lo que hace Jesús es contar, hacer pensar, llevar frases difíciles a veces. Nos dice, por ejemplo, Marcos, que a la gente Jesús le hablaba en parábolas, y sin parábolas no hablaba. Fíjense qué curioso, ¿no? Él era un moyel, era un contador de parábolas, un contador de proverbios, un contador. En los países de América del Sur existe la figura popular y antigua, ya no sé si quedará en las provincias algo de esto, que es la del payador, ¿no? La de un cantor que con la guitarra improvisa, y utiliza un ritmo fijo, un tipo de poesía fija, y con esa forma fija va improvisando y va
contando cosas. Pueden ser consejos, pueden ser cosas de actualidad. Le preguntaba a una amiga y me decía que aquí en España, más o menos hacia el fin del siglo XIX todavía, incluso en el XX, existía la figura del cantor ciego, es decir, el que cantaba romances tradicionales, acompañándose a lo mejor de un instrumento, pero bueno, es más o menos lo mismo, ¿ven? Bueno, no digo que sea exactamente igual, pero eso existió en toda la historia, y Jesús es uno de esos. Jesús es un contador de proverbios, de parábolas, de historias, y sobre todo alguien que a través de una forma poética, como puede ser un pequeño acertijo, como puede ser una paradoja, en el curso de San Mateo estábamos viendo, hasta ayer terminamos, estábamos viendo las 6 antítesis de Jesús, ¿no? Habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Bueno, cada una de esas es prácticamente un gran enigma. Entonces, eso es Jesús en principio. Lo primero que yo veo, un moshel, un contador de parábolas, de proverbios. ¿Cuál fue el mayor proverbio que contó Jesús? El mayor mayal que nos dejó Jesús. En realidad el mayor mayal de Jesús es su propia muerte, porque es aquello ante lo que chocamos todos, y no chocan los demás, chocamos todos. Si se fijan en ese hermoso relato de Emaús, que San Lucas le dio tanto arte para contarlo, ¿no? Ellos van apesadumbrados por el camino, ¿no? Y entonces Jesús resucitado, aún no revelándose como el resucitado, les dice: qué lentos de corazón, ¿no os dais cuenta que el Mesías debía padecer? Y entonces, escrutando en las Escrituras, le demostró que el Mesías debía padecer para llegar así a su gloria. Y ese es el mayor mayal de Jesús, ¿no? El mayor enigma, la mayor parábola que él contó es su propia muerte. El hecho de que hubiera de pasar por la muerte para llegar a la gloria. Eso sí que es difícil de entender. Si a veces las parábolas de Jesús nos vuelven un poco locos y decimos, ¿y esto cómo se entiende? Pienso en el administrador infiel, ¿no? Bueno, mucho más, ¿cómo puede ser que eso que yo veo como una humillación y como un fracaso, en realidad sea gloria? Y ese es el núcleo, esa paradoja, ese mayal no interpretado, es el núcleo, la paradoja madre, de donde nacen nuestros relatos de la pasión. Fíjense, hago todo este desvío previo porque quiero que vean lo siguiente. Los relatos de la pasión no nacieron como una película de lo que a Jesús le pasó. Eso lo puede hacer alguien que en el fondo no está muy comprometido con lo que está pasando. Cuenta una historia y punto, una historia que le resultó atractiva, pero los relatos de la pasión no nos cuentan una historia que a sus autores les resultó atractiva, sino que nos exponen un mayal de Jesús y la resolución que cada uno de ellos le da a ese mayal. La resolución, el modo que cada uno de ellos se apropia del enigma contenido en ese mayal. Por eso, claro, si yo voy a leerlos, si yo hago una película de la pasión, vamos a poner, porque todos la conocen, no la estoy recomendando ni mucho menos, pero vamos a poner una película de la pasión como la de Gibson. Yo pongo una sola película de la pasión y ya está, resolví un montón de problemas críticos. Todo lo que no me cierre en el esquema que yo tenía preparado en el guión de producción, ya está, lo quito. Pero fíjense que los evangelios no hicieron así. Los evangelios no son la película de la pasión de Jesús. Ninguno de ellos es la película de la pasión de Jesús. Cada uno de ellos
ha retenido de la tradición, de la transmisión de lo que se contaba que le había pasado a Jesús, de lo que los primeros cristianos habían recibido como relato de eso que le había pasado a Jesús, retuvieron lo más que pudieron, entrara o no en un esquema, y organizaron estos relatos en la forma de una escena, vamos a llamarlo así, mistérica. No histórica, sino mistérica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no son relatos históricos? Sí, claro. Desde luego, cuentan una historia. Y esa historia, a grandes rasgos, todo lo que cuentan sucedió. A grandes rasgos. Si sacamos el colorido de alguna que otra escena, a grandes rasgos todo sucedió. No se trata de eso. Se trata de que el objeto de esa narración no es que nos sentemos con la caja de palomitas a ver lo que le pasó a Jesús, sino que penetremos en un misterio, en un mayal. Y el mayal sería, ¿cómo es que este Mesías entra en su gloria pasando por la humillación? Bien, ese sería como el gran objeto de los relatos de la pasión. Eso es lo que buscan. Y la iglesia, la liturgia de la iglesia, en realidad no nos ahorra trabajo con respecto a los relatos de la pasión. Sería muy fácil, por ejemplo, tener 4 ciclos litúrgicos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y leer un año Mateo, el otro año Marcos, el otro año Lucas, el otro año Juan, y ya está, ya sabemos la historia de la pasión de un año para el otro. Afortunadamente nos olvidamos de las diferencias y nadie necesita hacerse ninguna pregunta al respecto. Pero resulta que la liturgia, en realidad, esta que vamos a celebrar en la medida en que podamos la semana que viene, en realidad nos pone, hay un exégeta que lo dice así, ¿no? Dice, la liturgia de la iglesia nos pone ante una urgencia crítica. Porque nos presenta el Domingo de Ramos una pasión sinóptica, la pasión de Mateo, Marcos o Lucas, la que toque ese año, este año toca Mateo, y en menos de una semana, el viernes, nos pone ante una pasión distinta a todas, que es la de Juan. Ya de por sí no son exactamente iguales las 3 sinópticas, pero más o menos las podríamos con un poquito de suerte poner en un tablero. Pero resulta que la de Juan es distinta en muchos aspectos, no solo en episodios que cuenta, sino incluso hasta en la orientación general. Entonces, ven, la propia liturgia nos agarra así del análisis y nos dice, no dejes de mirar el problema crítico de estas pasiones. No es algo que se le ocurre a Abel para hacer una emisión de YouTube, que se le ocurre a tal autor, tal exégeta para escribir un libro sobre las pasiones. No, es la liturgia que nos agarra del análisis y nos dice, mira, del domingo al viernes te voy a contar 2 veces lo mismo, pero te lo voy a contar desde 2 ángulos completamente distintos, para que te des cuenta qué es lo que tenés que buscar en ese relato. ¿Qué es lo que hay que mirar? ¿Y qué es lo que hay que mirar? Bueno, pues eso, cómo cada uno de estos transmisores de la tradición de Jesús resolvió a su manera el enigma. Resolvió es una manera de decir, en realidad nos presentó el enigma, el mayal de la muerte de Jesús. ¿Y cómo hicieron? ¿Qué es lo que yo tengo que mirar en las pasiones? Por supuesto hay muchísimo para mirar en los relatos de la pasión. Uno podría precisamente enfocarlo desde un punto de vista, llamémosle así, histórico, y decir, bueno, a ver, voy a comparar, voy a tomar las pasiones y voy a poner en columnas un esquema, una estructura histórica. A ver, cuándo se fue a este que le dice, y se fue, lo llevaron al Sanedrín, y ahora lo trajeron, y ahora lo llevaron a Pilato, y eso es muy útil,
No dejen, si quieren realmente comprender un poquitito los relatos de la pasión, no dejen de hacer una sinopsis. Saben que tienen en ETF, paso a paso la publicidad, una sección dentro del ítem, dentro del menú La Biblia, uno que se llama Concordancia Bíblica. Ponen ahí concordancia bíblica, escogen un evangelio, por ejemplo Mateo, por ejemplo Marcos, y ponen en columnas paralelas los 4 relatos de la pasión. Y es algo muy instructivo, muy instructivo. ¿Por qué es muy instructivo? Bueno, porque nos despierta un poquito de las diferencias que hay entre los relatos, y eso siempre lleva a pensar, ¿ven? No es el mayal de Jesús, no es el enigma que nos dejó Jesús, pero es un modo de entrar a ese enigma. Sin embargo, ese no es ni lo más importante, esas diferencias, ni es el punto que yo quiero retener aquí. Diferencias, bueno, pues hay en muchas cosas, hay en detalles más tontos y en detalles más importantes. Por ejemplo, si van a Juan, Jesús propiamente es entregado a la cruz el día, el momento en que en el templo se están matando los corderos pascuales. Obviamente es algo simbólico. Mientras que, o sea que todavía no se celebró la Pascua, mientras que para los sinópticos Jesús realiza la cena de Pascua y recién después va a Getsemaní, la entrega y muere al día siguiente. Entonces hay una diferencia cronológica. Esto volvió locos ya los intérpretes antiguos, así que no se preocupen, no tenemos solución. Simplemente alguno de las dos tradiciones, la sinóptica o la de Juan, simbolizó ese momento. Lo más probable es la de Juan, ¿no? Porque es el que más hace ese tipo de cosas. Simbolizó ese momento y por lo tanto no le interesó estar muy la cronología, digamos, exacta. Eso es una diferencia muy importante. Después hay diferencias menores, casi diría tonterías, se vuelven importantes por el detalle con el que miramos las pasiones y los relatos del Evangelio en general, pero son detalles tontos. Por ejemplo, qué sé yo, en Marcos le dice, antes que cante el gallo 2 veces, me habrás negado 3, mientras que en Mateo el gallo canta una sola vez. Una tontería, qué importancia tiene cuántas veces canta el gallo. Bueno, los malhechores, ¿no? En Mateo, en Marcos, los malhechores se burlan de Jesús. En Juan permanecen todos mudos. En Lucas uno es, entre comillas, el buen ladrón y el otro es el malo. Poli bueno, poli malo. Entonces son pequeños detalles, son tonterías de diferencia, pero que en el modo tan minucioso, tan con lupa con el que hemos leído todos estos relatos desde la antigüedad, se vuelven detalles importantes. Bueno, eso es importante que lo tengan en cuenta, y no lo nieguen, o sea, no busquen respuestas apologéticas malas, no, lo que pasa es que Juan contaba los días de la Pascua desde un día antes que los demás porque en el calendario de Babilonia... No tenemos una respuesta para esas diferencias y ya está. Y ya está. Ahora bien, ese no es, como les digo, el verdadero mayal, el verdadero enigma, la verdadera narración enigmática de las pasiones. Un nivel un poco más profundo de enigma ya no tiene que ver con las diferencias, sino con qué lente cada uno de ellos, y las diferencias sí que provienen de aquí, la lente con la que cada uno de ellos, se supone que Marcos es el primero que contó la pasión, pero luego cada uno aplicó una lente distinta para ver esos hechos y tratar de sacar a la luz de los hechos el valor que tenían
como hechos de salvación. A ver, ya lo dije, ahora lo voy a explicar. Jesús murió, de eso no tenemos duda. Y si no hubiéramos tenido los evangelios, hubiéramos visto a uno más muriéndose entre malhechores y hubiéramos juzgado que él mismo era malhechor, puesto que cuando algo habrá hecho. Es lo primero que se nos ocurre de alguien al que le va mal. Los relatos de la pasión iluminaron esos hechos de Jesús a partir de una lente específica cada uno. Y con esa lente descubrieron que eso que parecía que todo le iba mal, eran en realidad hechos salvíficos. ¿Y cuál es esa lente que usaron? Si pescamos cuál es esa lente que usaron los evangelios, descubriremos realmente cómo entrar a los relatos de la pasión con la intención que ellos tienen. Y por lo tanto, si nos hacemos con la intención que ellos tienen, aprendemos a leerlos. Porque mientras los leamos fuera de la intención que ellos tienen, no vamos a terminar de entender de qué hablan. Recién cuando entramos en la dimensión de lo que ellos nos quieren contar, entonces ahí los aprendemos a leer. ¿Cuál es esa lente? Pues miren, hay un aspecto del Antiguo Testamento que quedó, es como una línea suelta, como una hebra dentro del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es monumental, como saben, son muchos libros, 46 libros, con teologías de toda especie, triunfalistas, mesiánicas, toda clase de teologías y de pensamientos acerca de Dios. Aparece un Dios castigador, aparece Dios muy tierno, aparece Dios muy lejano, aparece de muchas maneras. Pero hay una línea que es, podríamos decir así, está desde la primera página de la Biblia hasta la última, y que sin embargo es una línea suelta. ¿Qué quiero decir con una línea suelta? Que no acaba de resolver nada, no acaba de elaborarse en el Antiguo Testamento. Y aparece continuamente, pero no acaba de elaborarse. Podríamos decir que es el hilo Job. El hilo Job. ¿Por qué? Porque todos sabemos quién es el personaje Job. El justo que sufre. Y que sufre sin dejar de ser justo. No sufre por sus pecados. Vienen sus amigos y le dicen: algo habrás hecho, seguro que adentro escondes algún pecadillo. No. Incluso llega a decir algo muy curioso, ¿no? Que es: no he mirado siquiera una mujer para desearla. Y uno recuerda ahí cuando Jesús hace su elaboración, ¿no? El que mira a una mujer deseándola. O sea, fíjense, ¿no? Qué ejemplo pone Job de hasta qué punto él no hay justificación para su dolor. ¿Pero qué hace Job? ¿Responde al problema? No. Job no responde al problema. Job deja esa hebra, la deja suelta. Y cuando tiramos de esa hebra, resulta que descubrimos que eso aparece en todo el Antiguo Testamento. Tenemos decenas de escenas en las que esos personajes protagónicos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en David, cuando su hijo Absalón le disputa el poder, y él tiene que huir de Jerusalén, ¿sí? Y bueno, es un justo sufriente, es precisamente el elegido de Dios, y sin embargo se ve saliendo de Jerusalén y sin una explicación. ¿Qué pasó? Dios le dio la espalda. Y Abel, el bueno de Abel, bueno porque no hizo nada, no sabemos en realidad cómo hubiera sido, lo mataron enseguida. El bueno de Abel, el justo Abel, ¿por qué se murió? Si era el bueno y quedó el malo, ¿por qué se murió el bueno? ¿Ven? Es esa línea persistente, la pregunta esa persistente: ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que quede el bueno? Que quede el malo, ¿no? Y que muera el bueno. ¿Cómo puede ser que al bueno le vaya mal?
Si el Deuteronomio nos dice que al que obra bien le va bien, al que obra mal le va mal. Y además eso es lo más lógico. Y nosotros seguimos, no lo decimos ya muy fuerte, pero seguimos pensando lo mismo. Que al que le va mal, algo habrá hecho. Aunque no se sepa. Porque si te va mal, algo hiciste. Y si me tropiezo con una piedra, digo, ¡ay! ¿Qué habré hecho para merecerme esto? ¿Qué habré hecho para merecer esto? Nada. Simplemente al bueno no le va bien. Pero esa hebra queda ahí suelta en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los evangelios, los compositores de estos evangelios? Rebuscan en ese tesoro del Antiguo Testamento y van encontrando esa hebra suelta y la van entretejiendo, la van uniendo. Sobre todo algunos textos en particular que fueron leyéndolos en la perspectiva del justo que sufre. Todos tenemos presente el cántico del siervo sufriente de Isaías. Isaías, bueno, hay varios cánticos del siervo sufriente, pero lo que más recordamos es el de Isaías 52-53. Es decir, veían en ese texto como una especie de anticipación de la pasión del Señor. De esa intuición que tienen, bueno, eso es la inspiración del Espíritu Santo. Cuando decimos que la Biblia es inspirada, de que los autores son inspirados, no quiere decir que les abrió la cabeza y les metió cosas. Quiere decir esto, quiere decir que ellos encontraron un hilo conductor que a nadie se le ocurriría. Se toparon con ese hilo conductor y descubrieron que allí estaba la resolución, la llave para abrir este mayal de Jesús. Este mayal de que el Mesías, para llegar a su gloria, debía padecer. Y fíjense, ¿no? Qué lindo como lo dice San Lucas, que digamos, recorriendo las Escrituras, les explicó lo que había de él en cada parte, ¿no? Es decir, lo que ahí está describiendo en la escena de Maús es precisamente este trabajo que ha hecho toda la primera y la segunda generación cristiana hasta llegar a la redacción de los evangelios, el trabajo que han hecho de tirar de esa hebra suelta y descubrir que había una lógica, y una lógica en la que resulta que engarzaba todo, incluyendo los triunfos del pueblo de Dios. A diferencia de las otras hebras que también están en el Antiguo Testamento, pero en la que hay algo que siempre se resiste, algo que no engarza. ¿Y qué es esto? El fracaso del bueno. Mientras que en esta hebra engarza absolutamente todo. Y para eso usaron cada uno textos señalados. Algunos de esos textos eran ya patrimonio común de los primeros cristianos. Por ejemplo, Salmo 110. Claro, cuando ustedes los leen ahora, esos textos dicen, pero yo este texto me lo recontra conozco, yo me lo sé de memoria. Claro que te lo sabes de memoria, ¿cómo no? Si son los textos que nosotros leemos en la Semana Santa. ¿Por qué? Porque lo que hacemos en la Semana Santa es reconducir, rehacer el camino que hizo la Iglesia desde el primer día para tirar de esa hebra suelta y llegar a organizar el gran tejido de la revelación en torno a una verdad. Era necesario que el Mesías padeciera para llegar a su gloria. Entonces, con ese mayal de Jesús se organizan esas hebras sueltas y se hace el gran tejido de la revelación. Voy a nombrar algunos de esos textos y luego vemos un ejemplito, algún ejemplo de cómo es esa relectura de los textos, ¿no? Bueno, Salmo 110. Vamos a ver, yo tengo aquí los textos y me gustaría, esperen un poquitito.
y me gustaría por lo menos leer algunos fragmentos de cada uno de estos. Este es el salmo mesiánico por excelencia. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de sus pies. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro, somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. Fíjense, esa frase fue llevando a descubrir lo que luego ya se hace teología, narración, etc. Es decir, la preexistencia de Jesús. Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. Bien, ese es uno de los textos. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, haré de tus enemigos estrado de tus pies. Pero el más importante para la pasión es posiblemente mucho más que el Salmo 110, que ya lo es, mucho más importante como trasfondo del relato de la pasión es el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Y ahí le viene a uno la imagen que pone San Lucas, de Herodes y Pilato reconciliándose, ¿no? El que habita en el cielo sonríe, el Señor se burla de ellos. Yo mismo he establecido en Sión a mi rey. Establecido a mi rey en Sión, mi monte santo. Bien, otro, ¿no? Salmo 41. Esperen un poquitito. Por supuesto, de aquí no hace falta que les diga qué escena es esta, ¿no? Mis adversarios se reúnen a murmurar contra mí, hacen cálculos siniestros, padece un mal sin remedio, se acostó para no levantarse. Incluso mi amigo, de quien yo me fiaba, que compartía mi pan, es el primero en traicionarme. Fíjense, ¿no? Ahí tienen cómo utilizan en concreto determinadas frases, pero un poquitito, para contarnos la pasión, ¿no? Y bueno, el gran salmo que prácticamente le da estructura a todo el relato de la pasión, Salmo 22. Salmo 22 es posiblemente, todos estos han sido trasfondo de la pasión, pero el Salmo 22 prácticamente es el que le da toda su estructura al relato de la pasión, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Fíjense cómo les debió haber costado, ¿no?, a los primeros cristianos poder expresar como una frase dicha por el propio Jesús esta expresión, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es nada fácil. A lo largo de la historia de la exégesis, muchos han tratado como de licuar esa, como, no, bueno, Jesús lo que pasa es que lo dice en el sentido en que el ser humano, como él es, hasta San Agustín, ¿no? Eso lo dice como cuerpo humano de la iglesia, ¿no? Pero no, él no se siente abandonado. ¿Cómo se va a sentir abandonado? Bueno, pues fíjense qué honestos fueron los evangelios, que nos retrataron incluso algo tan difícil de expresar como que es que Jesús en la cruz llega a percibir y a experimentar el punto cero de esa hebra suelta del Antiguo Testamento. El punto cero, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Digamos que en la muerte de Jesús se recapitula incluso lo más terrible de la historia del Antiguo Testamento, ¿no? El exilio, el hecho de que el pueblo se siente completamente abandonado por Dios, todo eso. Salmo 22, bueno, no es solo eso, el Salmo 22 tiene muchísimos elementos que
hacen de trasfondo a la pasión. Como les digo, es prácticamente el salmo que estructura el relato de la pasión, ¿no? Me acorrala un tropel de novillos, me acercan toros de Basán, abren contra mí sus fauces, leones que descuartizan y rugen, mi garganta está seca como una teja, la lengua se me pega al paladar, me taladran las manos y los pies, me cerca una banda de malhechores, puedo contar mis huesos. Ellos me miran triunfantes, se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Fíjense, prácticamente vemos aparecer aquí los relatos de la pasión. No es casual, no es que, claro, ¿qué ocurre? Que nosotros lo miramos esto un poquito al revés. Nosotros leemos este salmo y decimos, uy, profecía, futurología, el salmista contó la pasión. No, más bien la pasión fue contada a partir de las imágenes de este salmo. A partir de las imágenes del Salmo 2, a partir de las imágenes del Salmo 41, del Salmo 110, fue las lentes con la que los distintos evangelios fueron como enfocando los acontecimientos de la muerte de Jesús y produciendo este relato continuo de algo que en realidad nos están contando solamente algunos pedacitos, aquellos que nos sirven para penetrar en ese mayal de Jesús. Estos son los salmos principales que aparecen en la pasión. De trasfondo también Isaías 53, creo que lo tengo aquí, sí, muy bien. He aquí que prosperará mi siervo, será enaltecido, levantado, ensalzado sobremanera. Así como se asombraron de él muchos, pues tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía un hombre ni su apariencia era humana. Otro tanto se admirarán muchas naciones, ante él cerrarán los reyes la boca, pues lo que nunca se les contó verán y lo que nunca oyeron reconocerán. Creció como un retoño delante de Yahvé, como raíz en tierra árida. No tenía apariencia ni presencia, no tenía un aspecto que pudiésemos estimar, despreciado y deshecho de los hombres, varón de dolores. Hasta hay expresiones que usamos literalmente en nuestra tradición devocional, ¿no? Varón de dolores. Y sin embargo eran nuestras dolencias las que él llevaba. Fíjense cómo este texto ayuda a hacer ese puente aplicativo de la pasión. No es solamente el justo que sufre, sino que el justo sufre vicariamente, en lugar mío. No se llega a eso viendo la película de Gibson, Lo que se lleva es meditándolo a partir de estas hebras sueltas del Antiguo Testamento. No viendo la película de la pasión, sino haciendo el paso por estos textos, empezamos a descubrir los otros costados del mayal de Jesús. Está bien, ahora ya, gracias a los salmos, lo tengo como el justo perseguido, o el justo al que le va mal. Pero ahora resulta que con Isaías entro en otra dimensión del mayal, la dimensión vicaria. La dimensión vicaria. No solo le va mal, sino que eso que le va mal es lo que me debería haber ido mal a mí. Y de hecho, cuando a mí me va mal, en realidad estoy asociado a lo mal que le fue a él. Entonces, así como él resucitó, yo puedo esperar esa resurrección. ¿Ven? Entonces, con Isaías 52-53 y otros textos, yo estoy simplemente poniendo ejemplos de esas lentes con las que miraron los evangelios. Bien, y no solo eso, sino que escrutaron también otros textos. Algunos forman, así como los salmos, forman también la base del relato de los relatos de la pasión, ¿no? En particular, hubo un profeta que iluminó la redacción de las pasiones, que fue el profeta Zacarías. El profeta Zacarías está presente, miren, es uno de los profetas preferidos del Apocalipsis, y es uno de los profetas preferidos
de los relatos de la pasión. Aparece infinidad de veces de manera directa, citado, o de manera indirecta, aludido. Por ejemplo, y ese es uno de los ejemplos que me gustaría tomar, el ejemplo de Mateo. Fíjense, vamos a leer en San Marcos la traición de Judas. Vamos a leer, dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, se fue donde los sumos sacerdotes para entregárselo. Al oírlo ellos, se alegraron y prometieron darle dinero. Y él andaba buscando cómo le entregaría en el momento oportuno. Esa es la noticia que nos da San Marcos. La repite prácticamente igual San Lucas. Pero cuando vamos a Mateo, no desconoce esa noticia, pero digamos la redondea de otra manera. Dice, entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes y les dijo, ¿qué queréis darme y yo os lo entregaré? Ellos le asignaron 30 monedas de plata y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarle. Eso parece un detalle de simple colorido, va a ser más vivaz la narración. En vez de arreglaron un dinero, arreglaron 30 monedas. Pero resulta que cuando vamos a Zacarías 11, nos cuenta una historia como muy curiosa, un modo muy... Bueno, Zacarías es todo muy curioso. A ver. Esperen un poquito porque esto hay que engancharlo desde un poquito antes. Dice, así dice Yahvé mi Dios, apacienta las ovejas de matadero, esas que sus compradores matan impunemente. Pues yo no perdonaré más a los habitantes de esta tierra, oráculo de Yahvé, mas he aquí que voy a entregar a los hombres, cada uno en manos de su vecino y en manos de su rey. Ellos aplastarán la tierra y yo no los libraré de sus manos. Es uno de estos tantos oráculos de amenaza de Yahvé, ¿no? Apacenté pues las ovejas de matadero, destinadas a los tratantes de ovejas. Salteo algunas frasecitas que pueden confundir. Me puse a apacentar las ovejas, y entonces, bueno, mi alma se impacientó con los demás pastores, y entonces dije, no os apacentaré más. La que tenga que morir, que muera. La que tenga que desaparecer, que desaparezca. Y las que queden, que se coman unas a otras. Tomé luego mi cayado, al cayado él lo había llamado, a un cayado lo había llamado gracia y al otro lo había llamado vínculo, en alusión a la gracia de Dios y al vínculo de la alianza. Tomé mi cayado, llamado gracia, y lo partí para romper la alianza que había Yahvé concluido con todos los pueblos. Aquel día quedó roto, y los tratantes de ovejas que me observaban, supieron que esa era una palabra de Yahvé. Yo les dije, si os parece bien, dadme mi jornal. Si yo estuve apacentando ovejas, ¿no? A ver, ¿quién me paga? Y si no, dejadlo. Ellos pesaron mi jornal, 30 ciclos de plata. Y fíjese, esa pequeña expresión, 30 monedas de plata, 30 ciclos de plata, esa pequeña expresión sirve para transportar todo un sentido de esta acción profética de Zacarías al relato de Mateo. Nos damos cuenta que esa, digamos, fíjense, ¿no? ¿Quién es aquí Zacarías? En realidad, Zacarías es Judas, por lo tanto no es un modelo, sino un antimodelo. Sin embargo, en esa acción de Judas, de recibir el dinero por la entrega de Jesús, está incluido el juicio de Dios. Aquí viene la respuesta de Dios. Yahvé me dijo, échalo al tesoro. Esa bagatela de precio es la bagatela en la que me han apreciado a mí.
Tomé pues los 30 siclos de plata y los eché en la casa de Yahvé, en el tesoro. Reconocemos esa acción. Bueno, ven entonces cómo a partir de una escena se trae otro aspecto. Ya teníamos el aspecto del sufrimiento de aquel que es justo. Teníamos el aspecto del sufrimiento vicario. Pero ahora aparece un nuevo aspecto con Zacarías, un aspecto que está presente todo el tiempo también. Y que es que la pasión es el juicio de Dios sobre su pueblo, sobre esta religión demasiado humana que había construido su pueblo, aprovechándose de la autoridad de Yahvé. Entonces, el justo sufriente, el redentor, pero también el juicio del mundo, porque en definitiva ese juicio de su pueblo es juicio del mundo. ¿Ven? Y como si cada relato que han usado como lente para contarnos la pasión del Señor hubiera traído todo un mundo. De aquí de Zacarías, bueno, yo aquí me apunté unos cuantos textos, hay muchísimos. La entrada de Jesús en ramos está contada directamente desde el relato de Zacarías, ¿no? Exulta sin freno, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén, he aquí que viene tu rey, justo y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Pobre Mateo, que es el único que pone los dos animales, asno y pollino. Aquí en el verso de Zacarías no son dos animales, es uno solo en paralelismo poético. Pero San Mateo quiso mostrar tan literalmente el cumplimiento, la realización de este texto, que directamente duplica a los animales, ¿no? Y bueno, eso es objeto de, a veces algunos críticos se burlan de esa manera de redactar que tiene San Mateo. Pero San Mateo nos quiere mostrar lo literal a lo que llega esa relectura que podemos hacer de los textos, ¿no? Por ejemplo, uno puede preguntarse, estos dos malhechores, ¿no? En un relato tan poco detallista en realidad, porque si vamos al relato de la Pasión, que abarca unas cuantas horas, lo leemos en un ratitito. Quiere decir que hay un montón de detalles que no están contados. Entonces, ¿por qué en todos, incluyendo en esto a Juan, cosa rara, porque él se corta por su lado, incluyendo en esta Juan, en todos nos cuenta que había dos malhechores y además se agrega la frase, uno a su derecha, otro a su izquierda. Y uno dice, bueno, ¿no podían estar un poco de costado? Sí, pero bueno, todos los evangelios agregan uno a su derecha, otro a su izquierda. Si vamos a Zacarías 4, nos encontramos con una imagen muy curiosa. ¿Qué ves? Me dijo, veo un candelabro de oro con una ampolla en su vértice. Tiene 7 lámparas y 7 boquillas para las 7 lámparas que lleva encima. Acuérdense de la imagen apocalíptica, con las 7 lámparas. Hay también 2 olivos junto a él, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los 2 olivos son, en la imagen de Zacarías, los 2 ungidos. Pero así como para San Mateo, Judas puede ser imagen del pastor Zacarías porque es antimodelo, también los 2 malhechores son antimodelo de estos 2 ungidos que flanquean el reinado de Yahvé. Y entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo, ese es el trono de Dios, esa cruz es el trono de Dios. ¿Ves que está flanqueado? Por lo que ya estaba profetizado en Zacarías, uno a su derecha, otro a su izquierda. Bien, bueno, como ven, cada imagen nos va llevando una a la otra, ¿no? Había una muy bonita que quería tratar, no sé si nos dará mucho tiempo, me parece que, a ver, esperen un segundito. Acá hay una que sí me interesa mucho, esperen.
Cuando Jesús es prendido, se cita directamente el texto de Zacarías, ¿no? Vamos a ver. Dice... Cantando los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Jesús les dice, todos os vais a escandalizar, ya que está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Eso es Zacarías 13:7. Pero después de mi resurrección iré delante de vosotros a Galilea. Y esta es para mí una de las citas más lindas del conjunto de citas que hacen los relatos de la pasión de Zacarías, porque es una cita muy complicada. Pareciera simplemente una profecía del abandono de Jesús, pero vamos a leer lo que dice Zacarías y cómo lo dice. Dice, despierta espada contra mi pastor y contra el hombre de mi compañía, oráculo de Yahvé Sebaot. Hiera al pastor, que se dispersen las ovejas, y yo tornaré mi mano contra los pequeños, y sucederá en toda la tierra que 2/3 de ellos serán en ella exterminados, y el otro tercio quedará. Yo meteré en el fuego ese tercio, lo purgaré como se purga la plata, lo probaré como se prueba el oro, invocará mi nombre y entonces le responderé, y diré, Él es mi pueblo, y él dirá, Yahvé es mi Dios. Fíjense que no es un oráculo de perdición. Heriré al pastor, se dispersarán las ovejas. No es un oráculo de perdición, es un oráculo de salvación. Es un oráculo gozoso. Nos dice, incluso en ese momento en que se dispersan las ovejas, soy yo quien está purgando esas ovejas. Soy yo quien las está salvando. Y de los que queden, de eso que los profetas llamaron el resto santo, haré un pueblo del cual yo diré, Él es mi pueblo. Y ese pueblo dirá, Yahvé es mi Dios. Fíjense qué nivel de comprensión del profeta que tienen estos relatos de la pasión. Porque uno cuando lo lee así de corrido, simplemente le parece que de lo que está hablando es del traidor abandono que hicieron los discípulos del Señor, ¿no? Porque sobre todo Marcos es el que más destaca eso, el hecho de que a Jesús lo dejaron completamente solo, ¿no? Pero sin embargo, el fondo no es hablarnos de la soledad de Jesús. El fondo es mostrarnos que en esa soledad estaba el acto salvador de Dios, estaba el acto de elección de Dios. Bueno, muy bien, creo que con esto tenemos un florilegio de citas bastante grande que nos sitúan en esta perspectiva que utilizaron los evangelios. Un solo elemento más que me gustaría comentar, que no quisiera cerrar la charla sin comentarlo, y es la enorme diferencia entre la pasión de San Juan y la pasión sinóptica, o sea, Marco, Mateo, Lucas. No me refiero aquí a diferencias históricas, eso sí, son muchas, pero no es esa la diferencia más importante, ni es esa la diferencia que nos debería preocupar. La diferencia preocupante, creo yo, entre los dos tipos de narración de la pasión, es que la pasión de San Juan hay que tener mucho cuidado al leerla, no se entiende sin las pasiones sinópticas. Porque realmente cuando uno lee la pasión de Juan, no le da la impresión de que Jesús sufriera. De hecho, a cada paso Juan nos está recordando que Jesús ya sabía todo lo que le iba a pasar. Incluso la muerte de Jesús es una cosa absolutamente serena. No tiene nada que ver con ese grito, dando un fuerte grito, expiró, se rasgó el velo del templo, se rompieron las tumbas, como está en la pasión sinóptica, ¿no? En el Evangelio de San Juan, la muerte de Jesús es una cosa, si me perdonan el término, es una cosa teatral. Es casi, les diría, un auto sacramental. Mirarán al que traspasaron, frase que también proviene de Zacarías, mirarán al que traspasaron y harán llanto, como llanto por el Hijo único.
Mirarán al que traspasaron. Esa es la mirada que tiene Juan de la pasión. ¿Por qué se los quiero aclarar? Porque en realidad la pasión, según San Juan, no se entiende sola. Y nos haríamos una tremenda desviación si tomáramos solamente la pasión de San Juan. Claro, cuando uno ve el orden en que fueron compuestas y cómo cada una de alguna manera supuso la anterior y la reflexión de la anterior, uno entiende que la pasión según San Juan se tomó una libertad respecto de la narración de la pasión de Jesús muy grande. ¿Cuál es esa libertad? Nos contó la gloria, que era el cuarto aspecto, el que nos faltaba. Teníamos al justo sufriente, teníamos al redentor vicario. Teníamos el juicio de Dios, pero nos faltaba uno, que era la gloria. ¿Ven? Ojo, estos cuatro no quiere decir Marco, Mateo, Lucas, Juan, no es así el reparto. En todos está todo. Yo les diría, el único aspecto en el que Juan es prácticamente exclusivo, no prácticamente, es exclusivo, es en que él, cuando nos narra la pasión, supone que hemos entendido ya esa pasión. Supone que fuimos a misa en Domingo de Ramos y escuchamos la pasión sinóptica y atendimos a la pasión sinóptica. Entonces él nos cuenta, en pleno viernes nos cuenta la gloria. ¿Ven? Fíjense además cómo están organizadas en la liturgia, con esa paradoja que tiene la liturgia siempre, que en el sillón bíblico trato de mostrarles siempre la paradoja que nos aparece en la liturgia, ¿no? Nada es llano, nada es demasiado directo. Y aquí pasa lo mismo, ¿ven? En el Viernes Santo, cuando nos parece, si nosotros organizáramos las cosas llanamente, que solo deberíamos recordar la muerte del Señor, se nos lee la pasión de Juan. ¿Y qué es la pasión de Juan? La pasión de Juan es llevar la gloria de Jesús al primer plano. Mirarán al que traspasaron. Acá me pone Alex la perspectiva desde la altura, exactamente, ¿no? Es el dron evangélico que filma a Jesús desde la altura, ¿no? Y entonces nos trae anticipadamente esa gloria del Señor. Bueno, muy bien. No les doy más lata. No, yo sé que no es lata, que les gusta, pero vamos a dejarlo aquí. Y lo que me quieran preguntar, tienen el chat. Simplemente una presentación de lo que tenemos que tener en cuenta cuando leemos la Pasión del Señor. Nunca, la Pasión del Señor no se puede leer como una película, no se puede leer como el guión de una película. No hacen bien las pasiones filmadas, no hacen bien cuando no se tiene un poquito de todo este fundamento por otro lado. Si lo tenemos, entonces sí que puede venir bien. Pero hay que tener cierto cuidado con la pasión filmada, con la pasión contada, podríamos decir, biográficamente, porque lo más central de los relatos de pasión no está ahí. Lo más central está en estas relaciones que le sirvieron para, con una sola hebra suelta, hacer un increíble tejido. Bueno, muy bien. Terminé. Andrés me pregunta, ¿quedará grabada esta sesión? Sí, queda grabada esta sesión. No sé si me permitirá, yo supongo que sí, hacerle un recorte de todo lo primero y dejar nada más que en sí la sesión sobre las pasiones, que es lo que me gustaría. Bueno, abierto a preguntas, lo que quieran preguntar. No me pregunten cosas que no sepa, porque no quiero que quede grabado si paso vergüenza. Exactamente como le acabas de escribir, Roy. Así, Mayal. Exactamente así. M-A-S-H-A-L. Quiere decir proverbio, pero le di el sentido más extenso a la palabra, porque realmente en la época de Jesús, Mayal se usaba en un sentido muy amplio. Y cuando los evangelios nos dicen que Jesús contaba parábolas, posiblemente está pensando en la palabra Mayal, más que en la parábola, que es un género griego.